Católica Radio Veragua. Y gracias a ustedes por permitirme llegar a sus hogares. Queremos siempre e invitamos a todos a vivir pues en la bondad y en el amor al Señor. No estamos llamados a hacer el mal. Hay personas que se dedican a hacer el mal, a hacerle daño a otras personas, a criticar, a juzgar. Hay personas que piensan que tienen dinero, lo tienen todo. Pero lo más importante es tener a Dios. Y lo más importante es hacer la voluntad de Dios. Yo creo que en medio de toda esta sociedad que vivimos, nosotros vemos tantas cosas en noticias, cosas negativas, cosas positivas. Pero en medio de todo esto, el cristiano tiene que ser luz. ¿Y cómo es luz? Haciendo el bien. Es luz haciendo el bien a su prójimo. Es luz haciendo el bien a quien se encuentra con él. Es luz haciendo el bien a los que practican, a los que se apartan de las cosas que no son buenas. Y todos nosotros, nuestra persona, nuestra inteligencia, nuestra capacidad, es para el Señor. La verdad que muchas veces creemos que nosotros estamos bien, creemos que hacemos el bien, creemos que estamos en el camino correcto. Y muchas veces nos convertimos en jueces de las personas. No lo digo porque un fiel laico me decía, usted a veces se involucra, pero no lo digo por mí, lo digo por muchas personas que juzgan, critican, hacen el mal, destruyen y se creen jueces. Pues solamente Dios. El Papa Francisco decía al inicio de su ministerio, ¿quién soy yo para juzgar al otro? Yo decía el Papa. Y así debe ser la experiencia del ser humano. O sea, no podemos juzgar a otro. Yo cuando alguien me dice, no, porque fulano es así, 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 y de repente ya fastidia mucho, cansa mucho por esto y esto y esto. Yo le digo, es que tú no sabes cómo fue su niñez, su adolescencia, cómo fue maltratado, cómo fue humillado, cómo fue despreciado, o cómo fue consentido. Y todavía cree que, a pesar de que tenga 80 años, todavía cree que hay que consentirlo. Hay que estar pendiente de esa persona. Y él sí puede regañar, él sí puede humillar, pero nadie puede regañar ni humillar, sino solamente él. Entonces uno tiene a veces que hasta que ponerse en los zapatos del otro para entender a las personas. Porque es que cada uno ha tenido momentos difíciles que han marcado su vida. Y en ese marcar la vida, en ese vivir haciendo las cosas o probándose las cosas eh, lo más correctamente, pues podemos pensar o creer que estamos bien, que estamos actuando bien, pero no estamos actuando bien, estamos actuando mal. Y por eso, queridos hermanos, tenemos que luchar para que nuestra vida pues sea lo más correctamente, de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo al querer de Dios, de acuerdo a lo que el Señor nos enseña, de acuerdo a lo que nosotros creemos que podemos hacer. Por eso que importante es vivir y en este vivir hacer las cosas como, como, como creemos que tenemos que hacerlas, pero sobre todo hacer las cosas queriendo y respondiendo a Dios en su voluntad y en su amor. Ojalá que entendamos esto que es importante. Ojalá que entendamos que ese Señor que nos ama, que nos congrega, quiere que nosotros hagamos las cosas bien. Y que nosotros no seamos jueces de los demás, sino que nos convirtamos en personas comprensivas, comprender situaciones de los demás. Hay personas, por ejemplo, que por un defecto, pues, que ellos saben, a veces ni se ve el defecto. Ellos piensan que todo el mundo está pendiente de ellos y todo el mundo está para juzgarles. Y no es así, no es así. No estamos para juzgar a nadie. El cristiano no está para juzgar a nadie. Yo ciertamente, por ejemplo, para mí, el vivir la fe es algo grande. Y es algo grande precisamente porque Cristo nos enseña todo.
Cristo nos enseña a amar, Cristo nos enseña a perdonar, Cristo nos enseña a servirle, Cristo nos enseña a caminar según su voluntad. Ante cualquier situación, tenemos la enseñanza de Cristo. Ya este domingo es el segundo domingo de Adviento, ya prácticamente estamos prontos a vivir este acontecimiento grande de la Navidad en 20 días. ¿Y cómo estamos preparados para eso? ¿Cómo vivimos ese acontecimiento? ¿Qué es el Adviento? ¿El Adviento es compra de regalos solamente? ¿El Adviento solamente es arreglar la casa con motivos navideños? El ambiente es una conversión del corazón. El ambiente es rezar por ese enemigo. Yo rezo por mis enemigos. Y no rezo para que le vaya mal, al contrario. Señor, para que te conozcan. Y conociéndote a ti, descubran que tú eres maravilloso. Y que no vale la pena odiar, guardar rencor, ser persona que critique, que juzgue. Por ello pido, para que el Señor le dé la gracia de buscarle a Él, que está presente en nuestras vidas. Y eso es importante en nuestras vidas. Seguir y buscar al Dios que nos ama. Seguir y buscar al Dios que da vida. Seguir y buscar a quien sabemos que nos ama y que nos congrega para el bien. Queridos hermanos, creo que es importante que tengamos muy claro que el Señor nos llama y nos ama inmensamente y que no nos abandona. Es importante. Es importante descubrirle presente en nuestras vidas. Y es importante descubrirle que ama inmensamente a cada ser humano. Y es importante saber que viene en la fragilidad del ser humano para manifestar que Él quiere que el hombre descubra que Dios está con nosotros. Por eso, cuando se presenta en Navidad, va a decir el Dios con nosotros, el Emmanuel, el Dios con nosotros. O sea, ¿cuándo vamos a descubrir que Dios está con nosotros? ¿Cuándo vamos a levantarnos y darle gracias a Dios por un nuevo día de vida? ¿Cuándo vamos a saber que hay hermanos que necesitan de mí y que puedo yo ayudarle? Vivimos un cambio de época, como ya lo he dicho, y la gente está apartándose de Dios. Y cuando la gente se aparte de Dios, ¿quién domina el mal? El espíritu del mal. Satanás se apropia de ese corazón. Y de ese corazón, Satanás quiere que nosotros hagamos el mal también, que seamos sus discípulos. A veces yo escucho a personas que dicen, yo no me quiero ganar el infierno, pero miente. ¿Y quién es el padre autor de la mentira? El demonio. Yo quiero ganarme el cielo, pero miente. Yo quiero ganarme el cielo, pero odia. ¿Cómo vas a ganarte el cielo si tienes tu corazón lleno de odio? Dice, dichoso los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Los limpios de corazón. Y si tú tienes tu corazón lleno de odio, de rencor, de envidia, de celos, ese corazón no está limpio. Ese corazón está sucio. Entonces no verás a Dios. No verás a Dios. Entonces, ojalá que nosotros de verdad entendamos que tenemos que hacer un trabajo personal, un trabajo de cambio, un trabajo que me lleva a ser mejor, que me lleva a seguir el camino del Dios de bondad, del Dios de amor. En este tiempo pues se utiliza el color morado en los ornamentos sacerdotales. ¿Para qué? Para señalar que ese Dios que es de amor y de bondad se hace presente en nosotros. Se hace presente para que nosotros entendamos que Él de verdad vive, se realiza en medio de nosotros, enseñándonos a caminar y enseñándonos a amar a ese Dios de bondad, a ese Dios de amor. La lectura de la palabra de este domingo segundo de Adviento nos dice, tomado del Evangelio de Mateo, dice así: por aquellos días aparece Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea, convertidos porque ha llegado el reino de los cielos. Ese es aquel de quien habla el profeta Isaías cuando dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas.
Tenía Juan su vestido hecho de pelos de camello con un cinturón de cuero a sus lomos y su comida eran langostas y miel silvestre. Acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región del Jordán, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Pero viendo él venir muchos fariseos y saduceos al bautismo, dijo: raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira inminente? Dad pues fruto digno de conversión. Y no creáis que basta con decir en vuestro interior: tenemos por padre a Abraham, porque os digo que puede Dios de estas piedras dar hijos a Abraham. Ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo os bautizo en agua para conversión, pero aquel que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no soy digno de llevarle las sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene el bieldo y va a limpiar su era. Recogerá su trigo en el granero, pero la paja la quemará con fuego y no se apaga. Hasta aquí la palabra del Señor. Muy importante tantos elementos. ¿Cómo se vestía Juan? Piel de camello, un cinturón de piel de animales. ¿De qué se alimentaba? Miel silvestre, saltamonte, langosta, saltamonte, o sea, grillos, nosotros llamamos. Pues él estaba en el desierto. Y la gente acudía, y se acudían fariseos, saduceos. ¿Y cómo le dice Juan? Raza de víboras. No le basta decir: yo soy hijo de Abraham. Quizás nosotros, nos diría Juan el Bautista a nosotros: no nos basta decir: yo soy católico y quiero que mi hijo o mi nieto se bautice en la iglesia católica. Y ya. Pero sigo siendo raza de víbora. Sigo siendo malo. Sigo siendo perverso. Sigo haciendo daño. Sigo destruyendo. Raza de víboras. Yo me quedo a veces pensando: ¿cómo personas se atreven a criticar al Papa Francisco? No porque sea el Papa Francisco, sino porque es el sucesor de Pedro, es la cabeza de la iglesia católica. Las personas critican al Papa Francisco y ya me quedo tranquilo. Como criticar al obispo, y ya me quedo tranquilo. Al sacerdote, y ya me quedo tranquilo. Ahí vendría la palabra ahí vendría la palabra de Juan el Bautista: raza de víboras. ¿Crees que por ser que eres católico tienes el derecho de juzgar al Papa, juzgar a tu obispo, juzgar a tu sacerdote, a tu párroco, a tus vicarios? Eso es ser raza de víbora. Necesitamos conversión. Y Juan estaba clarito: o sea, no soy yo. Detrás de mí viene alguien que no soy digno ni siquiera de cargarle las sandalias. Dice aquí otro texto, dice: no soy ni siquiera capaz de desatarle las sandalias. Se refería a Jesús. Él solamente preparaba el camino, invitando a la conversión. ¿Y cuál es la misión mía? La misión de ustedes como católicos: invitar a la conversión. Y muchas veces la gente no se quiere convertir. Entonces, invitar a orar por ellos para que Dios les dé la gracia de la conversión. Porque muchas veces el papá y la mamá hablan con su hijo, enseñan a sus hijos las cosas correctamente, pero los hijos se ponen que no le escuchan. Entonces, ¿qué nos queda? Rezar. ¿Qué me queda a mí? Rezar por mi pueblo. Yo rezo todos los domingos, ofrezco la Eucaristía por el pueblo de Dios que el Señor me ha encomendado, que es el pueblo de Veraguas. Lo mismo hace el párroco, lo mismo debe hacer el párroco. Pero los sacerdotes también están en ese proceso de conversión. Los obispos están en ese proceso de conversión. El Papa está en ese proceso de conversión. ¿Usted cree que porque el Papa dice: recen por mí, no se olviden de rezar por mí? Porque el Papa quiere que recemos por él, para que el Señor le dé la gracia de la conversión. Para que el Señor vaya cambiando también quizás algunas ideas que quizás no pueden ser beneficiosas para la Iglesia Católica. Por eso el Papa pide que recemos por él. Pero en vez de criticar al sacerdote, en vez de criticar al obispo, también lo mismo, recen por ellos. Y lo digo por ellos porque este programa no solamente lo escuchan los veragüenses, lo escuchan los herreranos, lo escuchan los fresanos, lo escuchan personas pues que vienen de otros lugares y que escuchan la parte de Chiriquí también, escuchan Radio Veraguas. Y lo sé porque me lo dicen, yo escucho su programa.
Entonces, todos, en vez de criticar a los obispos, tenemos que rezar por ellos. No juzgarlos, juzgar a Dios, sino rezar por el obispo, rezar por mi párroco, rezar por mi vicario. Pero también pedir para que el Señor le dé la gracia de la conversión. No crean que porque celebran la Eucaristía ya están convertidos. No crean que porque ya el Señor le ha dado la gracia de la consagración episcopal, la gracia de la consagración sacerdotal, ya están convertidos. No, todos los cristianos estamos en ese proceso de conversión. Y tenemos que pedirle a Dios. ¿Por qué? Porque yo puedo creer que ya estoy convertido y hacer daño. Y en vez de convertirme en apóstol de Jesús, convertirme en raza de víbora, como le decía Jesús a los fariseos y saduceos. ¿Quiénes eran los fariseos y saduceos? Gente que conocía la Sagrada Escritura. Gente que conocía el mensaje de Dios al pueblo. Pero ¿qué sucedía? Pues no se habían convertido. Estaban para juzgar, y de hecho los enemigos de Jesús ellos se convierten en los amigos de Jesús. Enemigos de Jesús, los fariseos, los saduceos. O sea, siempre la iglesia va a ser perseguida. Siempre la iglesia va a ser perseguida. Nosotros vemos, por ejemplo, la historia de, de Centroamérica solamente. Panamá tuvo una dictadura. Yo recuerdo cuando era niño y escuchaba que salía Monseñor Magrada diciendo que la casa de él estaba asediada o estaba sitiada por policías. Y los obispos de aquel entonces sufrieron mucho. Y llegaba la gente a grabar las homilías de los sacerdotes. Así mismo está pasando, por ejemplo, en Costa Rica, que era un país muy católico. Pues ha tenido dos presidentes que se han apartado de la iglesia y han llevado, le han hecho la guerra a los obispos. Nicaragua, hemos visto pues cómo Nicaragua ha pasado por situaciones difíciles. Primero la dictadura de Somoza, luego la otra dictadura, y es una iglesia perseguida. Honduras con un gobierno de izquierda que también, o sea, el cardenal habla cualquier cosa, inmediatamente le critica. Y me llama la atención, por ejemplo, del arzobispo de Guatemala, de la arquidiócesis de Guatemala, un jesuita, hijo de españoles, pero nacido en Guatemala. Y me decía el padre Monseñor Aníbal, que estaba al lado mío, que a la mamá de él, que era española, trabajaba en la embajada española, hubo un momento en que hubo un asalto a la embajada española por parte de los campesinos y la policía quemó la embajada. Y en esa quema de embajada murió la mamá del arzobispo actual de Guatemala. Murió la mamá, que era española. Entonces, o sea, toda Latinoamérica, toda Centroamérica ha sido perseguida. Últimamente, por ejemplo, el Papa ha beatificado a muchos mártires salvadoreños y canonizado a San Óscar Arnulfo Romero, el arzobispo de San Salvador. Y también hace unos años, beatificaron a Rutilio Grande y dos compañeros, al chofer y a un catequista. Y hace poco beatificaron más. Y entonces Latinoamérica también está, esa persecución ha llevado a que también surjan santos, pero santos que aman a Jesús. No raza de víboras, sino gente que de verdad va haciendo las cosas correctamente. Y si miramos hacia Centroamérica, si miramos hacia Norteamérica, también. Recuerdo, por ejemplo, a un beato, a San José Sánchez del Río, del quien siempre les hablo, un niño, 15 años, mártir, y al beato Miguel Pro, que también pues esto fue ya beatificado, un sacerdote joven. Y si nos vamos a España también, si nos vamos a todos los países del mundo católico, también. Personas que han sufrido el martirio por dar testimonio de Cristo. ¿Por qué? Porque siempre va a haber razas de víboras que van a estar tras la persecución de aquellos que procuran hacer el bien. Que el Señor les bendiga, hermanos, que el Señor les acompañe, que el Señor les ayude a hacer siempre el bien
y que vivamos pues este Adviento con un corazón bien dispuesto y con el deseo de convertirnos. Ojalá pues que aprovechemos para confesarnos, aprovechemos para hacer el bien y le prometamos al Señor que vamos a procurar vivir nuestra vida de gracia, ya sea como esposo, ya sea como joven, ya sea como sacerdote, religiosa, vivir siempre en la gracia de Dios y apartarse de las cosas malas. Que el Señor esté con ustedes y que Dios Todopoderoso le bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Será hasta el próximo viernes, si Dios lo permite.